Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Camila Arango era una hermosa mujer que por los años 80 había tenido una vida feliz y muy dichosa. Tenía un marido ejemplar, que era un agente nacional. En esos días había enfrentamientos entre entes del Estado y unas fuerzas revolucionarias quienes querían derrocar al gobierno de aquel entonces. Ella jamás imaginó que algo malo podría pasarle a ella y a su familia, pues vivían a 12 horas de la capital de aquel país. Y pues en la capital era donde se suscitaban aquellos enfrentamientos, y mucha gente moría a manos de atentados. Todos esperaban un gobierno que pueda acabar radicalmente con esos enfrentamientos, que solo causaban más tristezas en la vida de muchos. Los fines de semana, Camila esperaba con ansias a su esposo, para que así pudieran pasar tiempo juntos. Los momentos eran tiernos e inolvidables. Su pequeño, quien recién había llegado al mundo, disfrutaba también el tiempo con ellos. Ya empezaba a dar sus primeros pasos. Junín, Perú, es considerada una de las regiones más tranquilas y la mayoría de la gente se dedica a la ganadería y ocupan su tiempo en el campo. Pero el esposo de Camila se había enlistado en el ejército y luego asimilado para ser un agente del Estado. Y aunque su sueldo era por muy debajo de las necesidades requeridas, lo había hecho por la seguridad de su familia y por vocación. Una mañana los fuertes gritos de algunos pobladores alertaron a todos, pues habían tomado el puesto de comandancia policial de aquel pueblo, y tras unos intercambios de fuego cruzado, habían tomado por rehenes a los oficiales, quienes estaban encargados de dicho puesto policial. Entre ellos, el esposo de Camila. Se corrió la voz y se pidió ayuda al gobierno central, y el ejército estaba en camino. Pero mientras tanto la tristeza de lo ocurrido cubrió la vida de Camila, al saber después que su amado había sido llevado cautivo y sin destino alguno por la selva. Camila no podía vivir y soportar tanta tristeza. Ella estaba con su pequeño en brazos aún. No lo resistió más. Los años pasaban, allí se encontraba Camila, en su casa, frente al campo. Los recuerdos la embargaban y lloraba sin cesar, hasta que enloqueció. Los vecinos sabían que ella tenía un pequeño bebé, y al ver esto pensaban que quizás algo podría pasarle. El bebé lloraba sin parar cada día, así coordinaron y lo llevaron a un albergue, mientras que Camila se recuperaba. Pero todo iba de mal en peor, pues al no haber alguien que se haga cargo de hacerle el seguimiento para su recuperación, solamente la dejaron en su domicilio. Todas las noches se escuchaba el llanto de Camila, pronunciaba el nombre de su esposo, y lloraba sin encontrar consuelo alguno. Los encargados del albergue llevaban al niño cada día para que sea amamantado por su madre. Así intentaban que ella recuperara la cordura y se restableciera. Una vecina de ella, quien la había conocido antes de que todo ocurriera, se quedó con ella, haciéndose cargo de cuidarla. Durante el día, Camila se distraía cuando le traían al pequeño, pero en las noches se escuchaba el llanto de Camila. Algunos vecinos no estaban enterados de la historia real, solo se les escuchaba decir: «Pobre señora, ¿qué le habrá pasado?», y muchos otros comentarios así. Los años siguieron pasando. El pequeño cumplió 15 años y se hizo cargo de su madre. Por momentos, Camila parecía entrar en razón, pero los recuerdos del pasado volvían, y el llanto era desgarrador. Ambos comían en el comedor popular de aquel pueblo, ambos pensando en sobrevivir, ahora que el Estado ya no podía seguir custodiando a Josué, el hijo de Camila. El joven tuvo que empezar a trabajar de ayudante. En las noches volvía y sabía que su madre lo esperaba,
y aunque hablaba incoherencias, no dejaba de ser muy dura la vida para los dos. Él la entendía en todo y la comprendía como cualquier hijo. Ella recordaba a su esposo, cada día lo veía despedirse, y luego al llegar la noche veía que no regresaba. Sus llantos eran su medio de desahogo, pues luego por cansancio quedaba rendida y finalmente dormida. Las mañanas llegaban con el sol fuerte anunciando un nuevo día para muchos, pero no para Camila. Una noche al promediar las 7, Josué se disponía a alistarse para descansar y acompañar a su madre en la puerta de su casa, abrazarla y acariciarla para mitigar el llanto que cada día ocurría. Allí estaban los dos, allí estaba la noche, llena de estrellas, brillando por doquier. El cielo estaba despejado, ambos se quedaron dormidos. El aire frío del invierno acariciaba el rostro de ambos, quienes se habían abrigado con una frazada gruesa por la época de frío. Normalmente Josué veía a su madre en la puerta y sabía lo que iba a pasar. Tras observarla algunos momentos, se dirigía a su cuarto a descansar, pero ese día fue diferente. Era la primera vez que Josué dormía en los brazos de su madre. No había pasado mucho tiempo cuando el sonido de una camioneta tipo jeep militar se estacionó bruscamente frente a su casa, en el campo. Josué entreabrió los ojos y a lo lejos veía a un hombre caminar a duras penas hacia ellos. Se sobó los ojos pensando que podría ser un sueño. ¿Quién podría ser a esa hora? Su madre dormía ahora en brazos de él. Entonces ocurrió lo que menos habían pensado muchos. José no podía reconocerlo, pues habían pasado muchos años, y cuando él había visto por última vez a su padre, era todavía un bebé. Pero sí, era su padre. Al instante Camila abrió sus ojos, y apenas lo vio, se abalanzó sobre él. No habían palabras para describir lo que estaba pasando. Palabras, risas y llantos en ese momento. Un acontecimiento sublime que solo Josué estaba presenciando. Contra todo pronóstico, su madre se recuperó. Las lágrimas de Josué lo describían todo. Se abrazaron y entraron a casa. Allí se acurrucaron mientras conversaban de lo que había pasado, y su padre les contó que quienes lo habían dejado habían sido los mismos miembros de aquella guerrilla, que lo habían secuestrado hace años atrás. Agradecía a Dios en ese momento poder tener la oportunidad de ver otra vez a su familia. Con el transcurrir de los años, Camila falleció, y seguido de esto su amado esposo. Solo Josué fue testigo de lo que ocurrió. 14 años sin ver a su padre. Realmente había valido la pena. Una dura pero hermosa enseñanza que probablemente le acompañó por el resto de su vida. Sin duda alguna, una historia conmovedora donde se muestra el amor de una mujer por un verdadero compañero. Es cierto que muchos son fuertes y no les pasará como a Camila, pero no todos tenemos esa misma fortaleza. Y aunque ya no estén en vida, en el cielo aún resuena el amor. Historias como la de Camila hoy en día se dan en muchas partes del mundo, pero muchos no corren con la misma suerte de ser liberados. Mi deseo es que un día tengamos un mundo justo, donde no podamos causar daño a nuestros semejantes por defender un punto de vista o una causa que quizás no sea nada justa al ver hechos y resultados lamentables como en esta historia. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Si han logrado desencriptar el mensaje oculto en esta historia, déjame tu comentario. Yo a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias como esta. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.